Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 613. Todos miraron al pez con perplejidad. ¿Qué tenía que ver este pez con su enfermedad? El doctor Ellis se acercó a mirar ese pez y preguntó con curiosidad. Señor Larson, ¿hay algún problema con este pez? Matthew se rió entre dientes. Director Red, sus aldeanos han estado pescando en este lago últimamente. Jonathan parecía un poco avergonzado. Inicialmente, solo había un pequeño estanque en esta montaña con peces. Sin embargo, solo había unos pocos peces en el estanque, por lo que nadie le prestó atención. Después de que el área de la villa comenzó a desarrollarse, el estanque se convirtió en un gran lago. Además, el joven maestro Lach introdujo tanques de papas fritas en el lago, que luego se convirtieron en peces grandes. Como nadie vigilaba esta zona, los aldeanos solían pescar pescado de este lago para cocinarlo en casa. Señor Larson, aunque pescamos peces de este lago para comer, no creo que haya un problema con estos peces. En el pasado, a menudo también comíamos este tipo de pescado. Jonathan respondió. Matthew dijo. No habrá ningún problema si come este tipo de pescado en otro lugar. Pero comer pescado de este lago causará un gran problema. Jonathan estaba confundido. ¿Por qué? Después de una risa, Matthew de repente extendió su mano y presionó el estómago de Jonathan. De inmediato, Jonathan sintió que se le revolvía el estómago. Al segundo siguiente, abrió la boca y vomitó. Mira eso. Matthew gritó. Jonathan echó un vistazo al charco de líquido que vomitó solo para ver una pequeña criatura con forma de locha retorciéndose en él. Fue un espectáculo aterrador. Jonathan palideció de miedo. Sé cómo sucedió esto. ¿Por qué tengo un ser vivo en el estómago? El doctor Ellis abrió mucho los ojos y jadeó. Señor Larson, P podría ser que esté infectado por gusanos. ¿Esto es un gusano? No. Matthew asintió. Esto es una especie de gusano. Sin embargo, es un gusano salvaje y nadie lo puso deliberadamente en el lago. Son una especie de parásito que persiste en sobrevivir y todos los peces de este lago portan los huevos de este parásito. Además, los huevos de este parásito no pueden ser eliminados por el calor y una vez que ingresa al cuerpo humano, se incubará lentamente y vivirá en el cuerpo. De hecho, este parásito es tan compatible con el cuerpo humano que es indetectable durante el examen habitual. Por lo tanto, muchas personas ni siquiera conocen la causa de sus propias muertes. El rostro de los aldeanos a su alrededor se puso pálido mientras jadeaban. Señor Larson, también comimos este pescado. También tenemos este parásito en el estómago. Pero no estoy sufriendo de dolor de cabeza. No puedo tener esa cosa dentro de mí. Yo tampoco me siento mal. Podría ser que no hubiera ingerido este parásito. Señor Larson, todavía podemos recibir tratamiento. Matthew hizo un gesto con la mano. No te preocupes. Esta no es una enfermedad grave y se puede curar fácilmente. Al escuchar eso, todos suspiraron de alivio. Con un rostro tan blanco como una sábana, Jonathan imploró. Señor Larson, por favor sálvanos. Matthew sonrió y dijo. Te recetaré un medicamento. Después de tomarlo durante 3 días, tendrá diarrea. Pero después de eso, estará bien. Sin embargo, debes dejar de comer pescado de este lago por ahora. Jonathan dijo de inmediato. Gracias, señor Larson.
No te preocupes. No comeré pescado a partir de ahora. Sin mencionar el pescado de este lago. Matthew se rió. No quise decir que no pudieras comer pescado. Lo que quiero decir es que no puedes comer pescado de este lago por algún tiempo porque tendré que exterminar los parásitos en este lago. Una vez que el parásito haya desaparecido, estos peces serán seguros para consumir. Todos finalmente entendieron la situación y se sintieron aliviados al mismo tiempo. No les importaba si el pescado de este lago era comestible o no. Lo que más importaba eran sus vidas. Justo en ese momento, el profesor Walter preguntó con perplejidad: Señor Larson, ¿por qué aparecería de repente este tipo de parásito? Hemos probado el agua antes de esto y no encontramos ningún problema. Capítulo 614. Matthew asintió. El agua está realmente limpia porque este tipo de parásito no vive en el agua. En cambio, viven en el lecho del lago. Los huevos del parásito están todos en el fondo del lago y una vez que el pez se los coma, llevará el huevo de este parásito en su cuerpo. Por lo tanto, no encontrará nada al analizar únicamente la calidad del agua. El profesor Walter se sorprendió. Así que es por eso. Oh. Nunca hubiera pensado en eso. Basta de charla. Debo recolectar algunas muestras para estudiarlo. Guiando a sus alumnos, el profesor Walter comenzó a recolectar muestras. Matthew no los detuvo, ya que este tipo de parásito no era demasiado peligroso. Aún así, le dio su contacto al profesor Walter. Si alguien se infecta accidentalmente con este parásito, pueden buscar a Matthew para que lo trate. Jonathan luego se acercó a Matthew. Señor Larson, tengo una pregunta, pero no estoy seguro de si debería hacerla. Matthew sonrió. Se pregunta por qué todos tienen diferentes condiciones. Avergonzado porque lo dejaron pasar. Jonathan respondió con una risita. Ese sí. Eso es lo que me da curiosidad. ¿Por qué tenemos diferentes condiciones cuando todos estamos infectados con el mismo parásito? Matthew respondió. Después de que los huevos de este parásito ingresan a nuestro cuerpo, no solo el tiempo de eclosión es diferente, sino que su ubicación en nuestro cuerpo también es diferente. Por lo tanto, obtendrá diferentes condiciones ya que el parásito se encuentra en diferentes partes de su cuerpo. Jonathan se sorprendió. Pero, ¿por qué vomité parásitos cuando mi problema es tener dolor de cabeza? Matthew asintió. Es porque el parásito que está dentro de su cuerpo está en la pared del vaso sanguíneo cerca de sus órganos. Todas las mañanas, al mediodía y por la noche, cuando ingiera su comida, este parásito también absorberá nutrientes. En ese momento, los parásitos se moverán, estresando los vasos sanguíneos, lo que a su vez provoca una disminución del suministro de sangre al cerebro. Por tanto, tienes dolor de cabeza. En las épocas habituales, la existencia del parásito acelerará el flujo sanguíneo y hará que luzca lleno de vigor. Jonathan se iluminó. Al mismo tiempo, quedó impresionado por la admiración y el respeto por Matthew. Señor Larson, eres verdaderamente nuestro salvador de vida. Te garantizo que no habrá problemas con el proyecto de desarrollo, dijo Jonathan con reverencia. Matthew asintió con una sonrisa. Gracias. Le pasaré la receta al doctor Ellis en un momento. Doctor Ellis. Me temo que tengo que molestarlo para que se quede en el pueblo unos días. El doctor Ellis estaba encantado. En realidad, ya había decidido quedarse en el pueblo unos días. Incluso si Matthew no se lo pidió. Estaba loco por el conocimiento médico y esta fue la primera vez que vio este tipo de parásito. Por lo tanto, estaba ansioso por quedarse aquí y estudiarlo. Ahora que Matthew le había pasado la receta, era equivalente a pasarle el método de tratamiento.
Se podría decir que había aprendido un nuevo método de tratamiento de Matthew. Señor Larson, no se preocupe. Puede contar conmigo para resolver los problemas aquí, dijo el doctor Ellis con profunda reverencia. Matthew asintió con una sonrisa. Pero al segundo siguiente, frunció las cejas mientras miraba el lago. Por cierto, este tipo de parásito debería haber desaparecido hace mucho tiempo. Inesperadamente, todavía quedan huevos de este parásito en este lago. Me alegro de haberlo descubierto antes. De lo contrario, una vez que este parásito se reproduzca en masa, la situación estará fuera de control. El doctor Ellis preguntó de inmediato. Señor Larson, ¿quieres decir que hay algo raro en este parásito? Matthew negó con la cabeza. No estoy seguro ahora. Pero siento que algo no está bien. Este parásito causa un gran daño y está completamente exterminado desde hace mucho tiempo. Los únicos lugares en los que pueden existir estos parásitos son montañas y bosques profundos, que están fuera de los caminos trillados. Por lo tanto, es extraño que estos parásitos existan en un lago que se encuentra cerca de la ciudad. Capítulo 615. Después de que Matthew escribió una receta, se la pasó al doctor Ellis para que pudiera llevarla a las aldeas y tratar a los aldeanos. Luego, Matthew le indicó a Julian que trajera un lote de medicamentos de Wellness Herbary. Julian trajo a algunos miembros del personal de Wellness Herbary y, de acuerdo con las instrucciones de Matthew, prepararon un lote de medicamentos y lo rociaron en el lago. El doctor Ellis miró desde un lado mientras preguntaba en voz baja. Señor Larson, ¿esta pequeña cantidad de medicamentos será suficiente para un lago tan grande? Matthew se rió entre dientes mientras respondía. Es suficiente. Los huevos de este parásito se derretirán cuando reaccionen con este medicamento. En realidad, unas pocas docenas de kilogramos de este medicamento son más que suficientes para este lago. Pero para exterminar por completo al parásito y que no haya problemas en el futuro, pongo 10 veces la cantidad. Tigre. Este proceso requiere alrededor de 12 horas. Así que necesito que instruyas a los hombres para que protejan este lago con cuidado. Nadie puede entrar o salir de este lugar. Lo más importante es que el agua de este lago no debe gotear ni fluir. Después de 12 horas, todo estará bien. Tiger respondió de inmediato. Señor Larson, no se preocupe. En estas 12 horas, vigilaré personalmente este lugar con los demás. Nadie puede entrar o salir de este lugar. Jonathan asintió repetidamente también. Señor Larson, conseguiré que algunos aldeanos vigilen este lugar también. Te garantizo que ni una sola alma puede acercarse a este lugar. Matthew asintió. Con la doble protección de estas personas, no habría ningún problema. En cuanto al resto del trabajo, el doctor Ellis se encargaría de ello. En otra nota, Matthew le dijo al Wellness Herbary que patrocinara la medicina para el lago. Después de todo, el área de la villa que Matthew estaría desarrollando estaba ubicada cerca de aquí, por lo que tendría que lidiar con la gente de las aldeas cercanas. Patrocinar un medicamento no costaría mucho, pero ganaría su gratitud. Como era de esperar, cuando los aldeanos se enteraron de que Matthew patrocinaría esos medicamentos, se sintieron abrumados por la gratitud hacia él. Después de dar algunas instrucciones a los demás, Matthew se fue. Alaric se quedó atrás y se encargaría de discutir con Jonathan sobre los temas de reanudar el proyecto. En realidad, el joven maestro Lach había completado los procedimientos anteriormente, pero debido a la extraña enfermedad que se desató en la aldea, el proyecto se detuvo. Dado que la extraña enfermedad se resolvió ahora, no habría ningún problema para reanudar este proyecto. Con la total cooperación de Jonathan y la ayuda de la familia Jackson,
Reanudar este proyecto sería tan fácil como empezar. Tan pronto como Matthew regresó a la ciudad, recibió una llamada de Crystal. Matthew, vendrás a trabajar hoy. Un anciano con el apellido Garrison te ha estado buscando durante los últimos 2 días y te ha estado esperando durante 2 horas desde el mediodía. Si no vienes, le diré que regrese primero. Fue entonces cuando Matthew recordó que le prometió a Dominic que trataría a su esposa. Estos pocos días, Matthew había estado terriblemente ocupado y no estaba en el hospital la mayor parte del tiempo. Así que casi se olvidó de este incidente. Inmediatamente, le pidió a Crystal que le dijera a Dominic que iría al hospital de inmediato. Media hora después, Matthew llegó al hospital. Mientras tanto, Dominic y una mujer escuálida estaban sentados en la oficina de Matthew. Crystal les sirvió té mientras los dos parecían bastante reservados. Tan pronto como vieron a Matthew, inmediatamente se pusieron de pie. Dominic dijo con reverencia: Doctor Larson, has vuelto. Lamento hacer que Crystal te llame. En realidad, nuestro problema no es urgente y no tienes que apresurarte a regresar a propósito. Matthew respondió con una sonrisa. Señor Garrison, por favor no digas eso. Es culpa mía por olvidar que te dije que visitaras el hospital. Realmente lo siento por eso. Dominic dijo de inmediato. Doctor Larson, no te disculpes. Nosotros somos los que te molestan. Así que deberíamos disculparnos. Mientras sonreía, Matthew se acercó a la mesa y se sentó detrás de ella. Señor Garrison, escuché de Ed que te encargaste de ellos en el pueblo. Ed es mi hermano. Así que ayudarlo equivale a ayudarme a mí. Por lo tanto, ¿cómo te resultaría problemático ayudarte? Capítulo 616. Dominic se emocionó de inmediato. ¿Quién sabía que sería recompensado cuando le echara una mano a Ed? La virtud realmente tuvo su recompensa. Después de una pequeña charla, Matthew comenzó a diagnosticar a la esposa de Dominic. De hecho, la enfermedad de su esposa no era grave y su salud había mejorado significativamente después de una sesión de tratamiento de acupuntura con Matthew anteriormente. Luego, Matthew le recetó un medicamento y Crystal fue a buscarlos. Señora, la enfermedad de Garrison se curará por completo después de 2 semanas de tomar este medicamento. Luego, puede regresar para una visita de seguimiento. Matthew sonrió. Al escuchar esto, Dominic estaba extasiado. Muchas gracias, Doctor Larson. Esta enfermedad ha estado torturando a mi esposa durante mucho tiempo. Ahora, finalmente está bien de nuevo. Eres verdaderamente nuestro salvador. Matthew se rió entre dientes. De nada, señor Garrison. Somos amigos después de todo. Dominic respondió con entusiasmo y mientras veía a Crystal irse a buscar la medicina, dijo en voz baja: Señor Larson, ¿es esa la preciosa nieta de Joseph Harrison? La señorita Harrison. ¿Usted la conoce? Matthew parecía sorprendido. En ese momento, Dominic susurró: Yo solía trabajar para un gran jefe y conocí al señor Harrison una vez. En ese momento, la señorita Harrison también estaba allí. Así que supongo que podría decir que también la conocí una vez. Es realmente la nieta de Joseph Harrison. Asintiendo, Matthew dijo: Sí. Dominic estaba asombrado. Señora Larson, ¿eres realmente capaz? Incluso la nieta de Joseph Harrison quiere ser su asistente. Para Dominic, Joseph era un pez gordo que nunca conocería en su vida. Sin embargo, la nieta de José estaba dispuesta a trabajar para Matthew, lo que demostró aún más el estatus de Matthew. Matthew sonrió pero, de hecho,
No quería que Crystal estuviera allí. Antes de que ella llegara, él se sentaba en su oficina y se relajaba todo el día. Iba a trabajar cuando le apetecía y se marchaba cuando quería. Desde que Crystal comenzó a trabajar aquí, lo llamaba todos los días para preguntarle si iría a trabajar. Era como si ella fuera su supervisora. Pero Matthew estaba indefenso. Además, varios médicos varones que solían pasar por su consultorio desde que llegó Crystal afirmaron que habían venido a ver a Matthew. Pero de hecho, solo querían coquetear con Crystal. No mucho después, Crystal regresó y le entregó algunos paquetes de medicamentos a Dominic. Después de agradecerles, el señor Garrison se fue a casa con su esposa. Al mirar la hora, Matthew se dio cuenta de que era casi la hora de dejar el trabajo. Mientras estaba empacando, Crystal apareció de repente ante él. Director Larson. Usted es director de departamento. No puedes tomarte tu trabajo un poco más en serio. Vienes y vas cuando quieras. ¿Cómo puede alguien como tú ser tan desorganizado e indisciplinado? Crystal se enfurruñó. Al escuchar esto, Matthew se quedó perplejo. Crystal. ¿Qué te pasa? El presidente dijo algo. Están insatisfechos con mi trabajo. Crystal negó con la cabeza. No son ellos los que están insatisfechos contigo. Soy yo. Matthew se quedó aún más perplejo. Tú. ¿Por qué no estás satisfecho conmigo? No estarías tan ocupado si no estuviera aquí. ¿No es mejor? Crystal lo fulminó con la mirada. Entonces no iré en absoluto. Asintiendo, Matthew dijo. Sí. No tienes que venir si no estoy aquí. De todos modos, no hay mucha gente en este departamento y nadie se preocupa por nuestra asistencia. Después de todo, su familia es accionista de este hospital. ¿Por qué eres tan trabajador? Al escuchar esto, los ojos de Crystal se llenaron de lágrimas mientras miraba a Matthew. Tonto. Si eres tan inteligente, ¿por qué no me preguntaste por qué estoy trabajando aquí? ¿De verdad pensaste que me importaba el trabajo y el dinero? Vine aquí para trabajar solo para ti. Después de decir eso, Crystal se dio la vuelta y corrió, dejando a Matthew atónito. Capítulo 617. Lo que dijo Crystal abrumó a Matthew, pero al final no se lo tomó en serio. Independientemente de la actitud de Crystal hacia él, no sentía nada por ella. Cuando llegó a casa, James, Ellen, Demi y Liam estaban en medio de una discusión inaudible. Sin reconocerlos ni saludarlos, se dirigió directamente a la cocina para prepararles la comida. Mientras estaba ocupado, entró Ellen. Matt. ¿Cómo van las cosas con la empresa de construcción? Ellen fingió ser indiferente y preguntó mientras sus ojos estaban fijos en Matthew. Matthew se rió entre dientes. Todavía no se darán por vencidos con la empresa constructora. Casualmente, respondió. Las cosas están bien. Bien. Ellen estaba desconcertada. No están interviniendo los Jackson. Tienen una parte de esos 300 millones que devolvió. No vinieron a pedirlo. Oh. Lo hicieron. Pero la empresa no tenía dinero en la cuenta. Entonces, tuve una discusión con la familia Jackson y acordamos tratar ese dinero como la inversión de la familia Jackson en el proyecto de villa anterior que estamos desarrollando conjuntamente. Los ojos de Ellen se agrandaron. Cuque. La familia Jackson accedió a trabajar contigo. No se detuvo ese proyecto. Matthew se rió entre dientes. Ahora se vende un proyecto enorme a un precio tan bajo. Por lo que, por supuesto, estarían dispuestos a trabajar juntos. A pesar de que se detuvo, todavía están tratando de encontrar formas de reiniciar el proyecto. Creo que este proyecto podrá reiniciarse en unos días. Atónita,
Ellen salió apresuradamente de la cocina. Mientras tanto, los demás esperaban ansiosos afuera. Al ver a Ellen, James preguntó con impaciencia: ¿Y bien? ¿Cómo lidió con la familia Jackson? No me digas que le pidió dinero a Sacha para pagar la deuda. Mientras Ellen suspiró, les contó celosamente lo que Matthew acababa de decirle. Después de escuchar lo que dijo Ellen, todos quedaron estupefactos. Antes de esto, todos asumieron que Matthew no podría manejar a la familia Jackson cuando vinieran a pedir dinero. Para entonces, Matthew sería enviado a prisión por eso. Sin embargo, nadie podría haber adivinado que la familia Jackson trabajaría junto con Matthew. ¿Qué estaba pasando aquí? Después de reflexionar por un momento, Liam murmuró: si la familia Jackson interviene, este proyecto realmente podría reiniciarse. Si lo hace, hará mucho dinero. Ese bastardo tiene suerte. ¿Cómo se las arregló para convencer a la familia Jackson de que cooperara con él? Ansioso, James preguntó: ¿cuánto crees que ganará este proyecto si se reinicia? En voz baja, Liam respondió después de reflexionar por un momento: al menos por 3. James se quedó boquiabierto. ¿Tanto dinero? Entonces, ¿por qué me detuviste en primer lugar? Si tuviera las acciones y lo discutiera con la familia Jackson, ese dinero habría sido nuestro. ¿Por qué me detuviste? Al instante, Liam pareció avergonzado. No lo sabía. En ese momento, la familia Jackson estaba irrumpiendo con toda su furia y me preocupaba que no pudiéramos manejarlo. No sabía que Matthew sería capaz de convencerlos de que trabajaran con él. De inmediato, James se sintió frustrado. Esto es tu culpa. Perdimos la oportunidad de ganar tanto dinero gracias a ti. Insatisfecha, Demi lo reprendió. Padre, ¿cómo pudiste decir eso? Liam solo hizo eso por tu propio bien. De todos modos, ¿hace alguna diferencia? Las acciones están en manos de Matthew, lo que significa que podría exigírselo a él. James la fulminó con la mirada. Es más fácil decirlo que hacerlo. Después de todo lo que hemos hecho, todavía tiene el descaro de exigir acciones de la empresa a Matthew. Además, este proyecto está a punto de generar mucho dinero pronto. ¿Crees que me lo dará? Capítulo 618. Demi frunció los labios. ¿Y qué? ¿Qué hay de malo en recuperar lo que es nuestro? No olvide que los 300 millones se tomaron prestados de nuestra empresa. Para decirlo sin rodeos, todo esto nos pertenecía. Además, Matthew es solo un yerno residente. Si pide las acciones, no tiene más remedio que dárselas. Ahora, Liam también asintió. Las acciones de la empresa no son el problema. Se trata de nuestra propiedad familiar. Larson no es una buena persona en absoluto. Mire lo que ha hecho. Él y su hermana tienen el control total de Wellness Herbari. Ahora, estamos luchando incluso si solo queremos gastar algo de dinero. Sin mencionar que la junta directiva de Cunningham Pharmaceuticals lo está apoyando. Si tiene el control de la empresa constructora, entonces toda nuestra propiedad familiar le pertenecerá. No podemos tolerar esto. Sin embargo, James todavía estaba un poco indeciso. ¿Sería eso apropiado? De hecho, a Matthew le ha ido bastante bien. No importa, dijo Liam en voz baja. Lo importante es que eres el cabeza de familia. Por lo que eres el único que debe estar a cargo del futuro de la familia. Después de todo, él es un forastero en esta casa. Si tiene malas intenciones, se acabará para nosotros. Al escuchar esto, James se convenció con éxito y asintió. Ve a buscar a Matthew. Llena de alegría, Demi fue inmediatamente a la cocina y llamó con arrogancia a Matthew. Al entrar en la sala de estar,
Matthew preguntó. ¿Me llamaste? James asintió con la cabeza y dijo con seriedad. Matthew. He estado pensando y siento que tienes demasiado en tu plato. Su trabajo en el hospital es importante y necesita concentrarse. En cuanto a la empresa constructora, deberías dejarlo a mí. Vayamos a la constructora para la entrega de las acciones. De repente, Matthew se quedó atónito. Pero no dijiste que ya no lo querías. ¿Por qué de repente lo quieres de vuelta? Frunciendo el ceño, James replicó. Puedo cambiar de opinión. No. ¿Cuál es el significado de este? Me estás cuestionando ahora. No quise decirlo de esa manera, explicó Matthew apresuradamente. Sin embargo, me temo que la familia Jackson no estará contenta si le devuelvo las acciones. Enojado, James espetó. ¿Qué tiene esto que ver con la familia Jackson? Las acciones nos pertenecen, por lo que no tienen voz en lo que hacemos con ellas. Luego, dijo Matthew, aún así, este proyecto es enorme y la familia Jackson invirtió una gran suma de dinero en él. Como tal, esto es extremadamente importante para ellos y no permitirían ningún error. Si le devuelvo las acciones ahora, la familia Jackson pensará que estoy tratando de salir del apuro. Para entonces, las cosas se pondrían realmente complicadas. Al escuchar esto, James se sorprendió por un momento antes de regañar. Tonterías. Me estás entregando las acciones a mí. No a nadie más. Soy el jefe de esta familia y somos dueños de Cunningham Pharmaceuticals, así como de Wellness Herbary. No me hago cargo personalmente de Wellness Herbary. ¿Por qué la familia Jackson pensaría de esa manera? Al instante, Demi se rió disimuladamente. Matthew, te sobreestimas a ti mismo. ¿Crees que la familia Jackson realmente se preocupa por ti? Necesitan a alguien influyente para dirigir la empresa constructora. No importa cómo lo mires. Papá es mucho más adecuado que tú. En ese momento, Liam frunció los labios. Oh. Matthew. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte personalmente a esta empresa con esa excusa poco convincente? Subestimas nuestra inteligencia. Indefenso. Matthew se encogió de hombros. ¿Cómo lo ha dicho? Mañana iremos a la oficina y arreglaremos todo. Satisfecho, James asintió. Bien. No te preocupes, Matthew. Usted negoció con éxito este trato. Así que definitivamente le pagaré cuando llegue el momento. Cuando el proyecto esté terminado, puedes llevarte mi BMW. Al escuchar esto, Matthew se quedó sin habla. De hecho, Billy le regaló este BMW. Más tarde, Tiger también le regaló un Mercedes-Benz, que luego se lo llevó James. Mientras tanto, el BMW se había convertido en el coche de Ellen. Ahora, James estaba actuando como si fuera muy generoso. Pero en realidad, solo le estaba dando a Matthew un auto de segunda mano. Capítulo 619. Después de que Matthew regresó a la cocina, Demi preguntó inmediatamente. Papá, ¿por qué le das el BMW? ¿No dijiste que me lo darías? Al escuchar eso, James se rió entre dientes. Niña tonta. Este proyecto nos hará ganar cientos de millones. Cuando llegue el momento, les compraré un auto nuevo a cada uno de ustedes. ¿Por qué querrías el BMW todavía? Estasiada. Demi gorjeó. Eres el mejor. Papá. En ese momento, Liam también estaba emocionado. Demi. Papá hizo lo correcto al mejorar el trato para que Matthew devolviera las acciones. Es solo un viejo BMW. ¿Qué hay de malo en dárselo a Matthew? Cuando llegue el momento,
Cada uno de nosotros tendrá un coche nuevo que será más caro que el suyo. Para entonces, no pensarías que el BMW es bueno. Demi asintió profusamente, deseando que llegara. A la mañana siguiente, temprano, James y el resto de la familia habían ido a la oficina junto con Matthew para transferir acciones. Matthew no se negó. De hecho, cooperó mucho en la transferencia de todas las acciones a James. Tan pronto como todo estuvo hecho, James y los demás se emocionaron y, al mediodía, fueron a tener un banquete de celebración en un restaurante de clase alta. Sin Matthew, por supuesto. Una vez que se transfirieron las acciones, Matthew ya no les sirvió de nada. Después de 3 rondas de bebidas, Liam comenzó a untarle mantequilla a James. Una vez que se complete este proyecto, serás un gigante inmobiliario de East Cliff. Para entonces, Eric y Jason Cunningham no serían rival para ti y pronto estarás al mismo nivel que la gente poderosa de las 10 grandes familias de East Cliff. ¿Quién sabe? Quizás también seamos una de las mejores familias. Cuando llegue el momento, le mostraremos a Eric y a los demás quienes realmente traerán la gloria de la familia Cunningham y llevarán adelante a la familia en ese momento. James estaba radiante mientras elogiaba triunfalmente. Ja. Liam. También has contribuido mucho. Iremos a la empresa constructora esta tarde y lo nombraremos gerente general. Luego, estarás a cargo del proyecto de la villa. Será mejor que no me defraudes. Lleno de alegría, Liam asintió. No te preocupes. No habrá ningún problema mientras esté allí. Demi también estaba extasiada de inmediato. A diferencia de la carrera de Dame Judi Dench, que despegó a los 60. Mi padre ya ha crecido a los 50. Padre. Siempre supe que no eras incapaz. Simplemente te falta la oportunidad. Ahora que la oportunidad está aquí, ya nadie nos despreciará. Cuando ganes mucho dinero, compraremos Cunningham Residence y luego los echaremos de la forma en que lo hicieron con nosotros. Al recordar ese incidente, James se llenó de ira. Cuando fueron expulsados de Cunningham Residence, fue la mayor vergüenza que experimentaron y debido a esto, James estaba constantemente pensando en vengarse. Apretando los dientes, Ellen asintió también. Así es. Es hora de mostrarles nuestros logros. James. ¿Qué tal esto? Ve a buscar a Eric y Jason y pasaremos a inspeccionar el área de la villa esta tarde. Quiero que vean con sus propios ojos lo grande que es este proyecto. Al escuchar esto, los ojos de James se iluminaron. Es una buena idea. Liam. Irás a recogerlos esta tarde. De acuerdo. Inmediatamente, Liam asintió con la cabeza. No hay problema. Déjamelo a mí. Con eso, comieron felices antes de correr hacia la empresa constructora. Después de lucirse triunfalmente ante algunos departamentos, James quiso ir al área de la villa para una inspección de inmediato. Y entonces, Liam fue a la residencia Cunningham para recoger a Eric, Jason y los demás. Mientras que algunas personas de la empresa constructora llevaron a James al área de la villa. Capítulo 620. A las 3:30 de la tarde, James llegó a la zona de la villa. Antes de esto, ya había visitado una vez. Pero en ese momento, el joven maestro Lach todavía estaba liderando el proyecto. Sin embargo, el estado de ánimo de James era diferente ahora que estaba aquí. Este proyecto fue desarrollado conjuntamente por la empresa constructora, la familia Jackson y varios otros accionistas. De hecho, la empresa constructora representó una gran parte. En otras palabras, James tuvo una gran participación en este proyecto. Parado allí,
Estaba lleno de emoción ya que nunca soñó que alguna vez sería capaz de administrar un proyecto tan grande. No mucho después, Liam también corrió con la mayor parte de la familia Cunningham a cuestas. La razón principal por la que muchos Cunningham se unieron fue porque no creían que James pudiera ganar un proyecto tan grande. Al ver a Eric, James inmediatamente se le acercó alegremente. «Papá, ¿estás aquí? Ven a echar un vistazo. ¿Qué opinas de mi proyecto? Toda el área de esta villa me pertenece y la estoy desarrollando conjuntamente con las 10 grandes familias de Eastcliff. Pronto, las villas estarán a la venta», decirá. «Para ese momento, no olvides presentarme a algunos de tus amigos». Eric, sin embargo, dudaba. «James, deja de hacer tonterías. Lo conozco muy bien y sé que Cunningham Pharmaceuticals ha ganado algo de dinero recientemente. Se te ha subido el orgullo a la cabeza con esa pequeña cantidad de dinero. Esta es una zona de villas tan grande. Sería imposible que lo hubiera comprado. Incluso si fuera con la totalidad de Cunningham Pharmaceuticals. Así que dime, ¿a quién le estás mintiendo exactamente?». El resto de los Cunningham también mostraban expresiones similares de desdén. De hecho, el área de esta villa era enorme, por lo que nadie le creyó a James en absoluto. Inmediatamente, James respondió con ansiedad. «No acabo de decir que estoy co-desarrollando este proyecto con las 10 grandes familias de Eastcliff. Además, el proyecto estaba previamente paralizado por lo que lo compramos a bajo precio. Solo porque no pudiste hacerlo, no significa que yo no pueda. Siempre dijiste que yo era un inútil comparado con Jason. Ahora mira. ¿Quién es el inútil ahora?». Jason curvó los labios y dijo arrastrando las palabras: «James, no tienes que alardear hasta este punto solo para competir conmigo. Las 10 familias más importantes de Eastcliff. ¿Por qué no dijiste que trabajabas con Billy Newman?». Decirá: «Creo que eso es suficiente de tu actuación. Papá, vámonos a casa. No tenemos que quedarnos aquí y avergonzarnos mientras él sigue fanfarroneando». Eric asintió con la cabeza y miró a James con desdén. En ese momento, James se puso ansioso y espetó: «¿No me crees? Bien. Te mostraré». Después de eso, James sacó una carpeta y dijo en voz alta: «Echa un vistazo a esto. Este es el contrato de transferencia para este proyecto que ahora está bajo nuestra empresa constructora y este es mi certificado de acciones para esta empresa. Míralo tú mismo». Al ver eso, Eric y los demás se sorprendieron. Jason todavía tenía dudas. Pero después de tomar la carpeta y examinarla con cuidado, se quedó estupefacto al instante. «Bien», Eric preguntó con ansiedad. Jason asintió a regañadientes. Mientras tanto, la expresión de Eric también había cambiado. Nunca pensó que su hijo mayor fuera capaz de asumir un proyecto tan grande. De pie a un lado, Demi se rió disimuladamente. «No tienes nada que decir. ¿Quién es vergonzoso ahora? Tío Jason. ¿De verdad pensaste que otros no podrán hacerlo solo porque tú no pudiste? ¿De verdad pensaste que todos son tan incompetentes como tú?». Al escuchar eso, Jason reprendió: «¿Qué estás insinuando? Es así como les hablas a tus mayores, James. Así es como le enseñas a tu hija a respetar a tus mayores». Capítulo 621. James se rió entre dientes con frialdad, sin querer retroceder. «Jason, tus hijos nunca han respetado a sus mayores también. Además, mi hija tiene razón. El hecho de que seas incompetente no significa que todos los demás lo sean». Jason estaba enfurecido pero no había nada que pudiera hacer. De hecho,
James se había encargado de este proyecto. En ese momento, su hijo, Charlie, de repente se inclinó y dijo arrastrando las palabras: Tío, realmente ganaste este proyecto. Escuché que fue Matthew quien lo consiguió. Están todos ahora dependiendo de ese hombre guardado sin valor. Al escuchar esto, Jason se rió a carcajadas. Oh, James. Y aquí pensé que eras tan capaz. Resulta que el guardado es mejor que tú. Tisk. Realmente no podemos comparar en este punto. Mi hija nunca haría algo como tener un juguete para niños. Al escuchar esto, James se puso nervioso y estaba a punto de reventar. Disparates. Matthew no tuvo nada que ver con este proyecto. Hice todo por mi cuenta. Le das demasiado crédito. ¿De verdad pensaste que ese inútil perdedor podría conseguir este proyecto? James reprendió. Demi agregó con voz fría. Tío Jason, no nos compares con esa basura. Si ese perdedor no hubiera estado molestando a mi hermana, nuestra familia seguramente habría mejorado. Este proyecto casi fue arruinado por ese perdedor. Si mi padre no hubiera manejado esto personalmente él mismo, no habría tal oportunidad. Todos ustedes solo escuchan rumores. ¿De verdad pensaste que ese perdedor era tan capaz? No olvide que Matthew y la familia Jackson son enemigos. Entonces, ¿por qué trabajarían con él? Charlie. Puedes pensar antes de hablar. Charlie frunció el ceño mientras solo hacía un comentario relativamente despreocupado. En el fondo, no creía que Matthew fuera tan capaz de todos modos. En ese momento, varios autos aceleraron y se detuvieron rápidamente frente a la multitud. De repente, un grupo de personas bajó del automóvil y la persona que lideraba el grupo no era otro que Alaric Jackson. Al ver a Alaric, James lo saludó inmediatamente con una sonrisa. Señor Jackson, viniste a inspeccionar el sitio. No te preocupes. Yo me ocuparé de todo mientras esté aquí. Al instante, las expresiones de Eric y los demás cambiaron. Actualmente, Alaric era la persona clave responsable de muchos asuntos de la familia Jackson. Eric y los demás habían conocido a Alaric y conocían su estatus en la familia Jackson. Su aparición en este momento indicó claramente que este proyecto fue de hecho co-desarrollado por James y la familia Jackson. Eric y los demás miraron a James a regañadientes, sin entender cómo James podía tener tanta suerte. Mientras tanto, Alaric tenía una expresión fría mientras miraba a James antes de decir en voz baja: Presidente Cunningham, no estoy aquí para inspeccionar el sitio hoy. Estoy aquí para decirles que a partir de ahora, la familia Jackson se retirará de este proyecto. En cuanto a todas nuestras inversiones y el dinero de la empresa constructora anterior, quiero que nos los devuelva en un plazo de 3 días. Desconcertado, James miró fijamente a Alaric. Señor Jackson, ¿de qué estás hablando? Este proyecto generará mucho dinero. ¿Por qué te retiras de repente? ¿Qué pasó? Con frialdad, Alaric comentó. Estábamos cooperando con el señor Matthew Larson en este proyecto. Ahora que el señor Larson ya no está en la empresa de construcción, ya no hay necesidad de cooperación. Al escuchar esto, Eric y los demás instantáneamente se echaron a reír. Capítulo 622. Charlie se apretó el estómago mientras reía. ¿Qué acabas de decir? Tío. ¿No dijiste que negociaste este proyecto con la familia Jackson? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué la familia Jackson niega esto de repente? Jason sonrió y se burló. Charlie, ¿cómo puedes hablar así con tu tío? Eres tan grosero. No sabes respetar a tus mayores. Por favor, no te enojes. James. Así es como son los jóvenes. Sencillos y, a menudo,
Dicen todo lo que tienen en mente. Pero, ¿qué está pasando con tu proyecto? ¿No dijiste que la gente de la familia Cunningham no contará con el hombre inútil conservado? ¿Qué está pasando ahora? Ese perdedor fue el que ganó este proyecto. Eric miró a James de reojo con una mirada de desprecio. James. ¿Sabes por qué insisto en no dejarte estar a cargo del negocio familiar? Eres incapaz. No solo eres un idiota, sino que también te gusta hacer cosas grandiosas para impresionar a la gente. Por no hablar de la justicia propia. Si dejo que una persona como usted se haga cargo del negocio familiar, Cunningham Pharmaceuticals se habría derrumbado hace mucho tiempo. Estás diciendo que Matthew es un hombre conservado sin valor. Decirá. Eres incluso peor que ese perdedor a mis ojos. Todos rieron de nuevo. Era natural que el viejo maestro fuera extremadamente duro. Por otro lado, James se sonrojó. No esperaba que este fuera el caso. Hoy, llamó a la familia Cunningham para dejarles ver el negocio de su familia y hacer que se arrepientan de la forma en que lo trataron anteriormente. Sin embargo, nunca se había imaginado que sucedería tal situación y que la familia Jackson le arrojaría una manta húmeda en su momento de mayor orgullo. Simplemente genial. Ahora, todo su prestigio anterior se había ido y estaba completamente avergonzado. Lo más importante era que se enfrentaría a un grave problema si arruinaba el proyecto. Antes de que pudiera discutir con la familia Cunningham, aseguró apresuradamente. Señor Jackson, es lo mismo que cooperes conmigo. La empresa de construcción originalmente pertenecía a nuestra familia Cunningham y, como soy el jefe de la familia Cunningham, la empresa de construcción también debería ser mía. Puedo hacer lo que puede hacer Matthew. Te daré un 30% más de las ganancias que Matthew ofreció compartir contigo. ¿Qué te parece? Es suficiente. Alaric lo miró y dijo con frialdad. No hay necesidad de eso. James. No hacemos negocios con una persona que se retracta de su propia palabra y no tiene ninguna integridad. No estás calificado para cooperar con la familia Jackson. Ahora, espero que nos devuelva nuestro dinero en 3 días. De lo contrario, cuando llegue el momento, no podrá permitirse el lujo de compensarnos incluso si vende la totalidad de Cunningham Pharmaceuticals. Con eso, Alaric se dio la vuelta y se fue, sin darle a James la oportunidad de hablar. James, por otro lado, se tambaleó y casi se derrumbó al suelo. La desinversión de la familia Jackson ya no era el problema principal. La pregunta más crítica era: ¿cómo podía conseguir tanto dinero para regresar a la familia Jackson? Ya había gastado todo el dinero que invirtieron anteriormente. Si quería reembolsar el dinero, tenía que transferir fondos de Cunningham Pharmaceuticals. Pero la pregunta era: ¿Cunningham Pharmaceuticals le daría una suma tan grande de dinero? Incluso si Sacha estuviera de acuerdo. ¿Estaría de acuerdo la junta directiva? Jason se rió entre dientes y dijo: hermano, siempre abogo por asumir las cosas dentro de sus capacidades. Ni siquiera has administrado una comisaría. Entonces, ¿cómo te atreves a soñar con estar a cargo de una empresa constructora? Miles de millones están involucrados en la construcción de un área de villas. ¿De verdad crees que puedes manejarlo? Tienes una gran ambición y poco talento. Por no hablar de la justicia propia. La gente de la familia Jackson tiene razón. No estás calificado para cooperar con ellos en absoluto. Charlie frunció los labios. Papá, ¿por qué le dices esto? Si está dispuesto a escuchar nuestros consejos, no estaría en esta situación ahora. Bueno, de todos modos no tiene nada que ver con nuestra familia. Miremos desde el margen. Capítulo 623. Después de que la familia Cunningham se burlara de James, se fueron triunfalmente. James, por otro lado, ni siquiera podía decir una palabra.
En el fondo, estaba entrando en pánico. Vino aquí con alegría después de asistir al banquete de celebración de hoy. ¿Quién sabía que entrarían en un conflicto tan grande? Sin embargo, el asunto aún no había terminado. Mientras estaba parado allí aturdido, su teléfono sonó de repente. James le echó un vistazo y descubrió que era Sacha quien llamaba. Rápidamente contestó el teléfono y dijo: Sacha, tengo algo que decirte. Tú, sin embargo. Sacha lo interrumpió furiosamente. Dime. Papá. ¿Qué has hecho? James se quedó atónito por un momento. ¿Qué hice? ¿Por qué me haces una pregunta tan absurda? No actúes como tonto. Sacha respondió furiosamente. Jefferd y los demás acaban de regresar a la empresa. Estaban extremadamente furiosos y exigieron retirar su inversión de la empresa. No solo eso. También quieren que les devuelva su inversión en la empresa constructora. Papá. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó en la empresa constructora? Sabes que con la situación actual de la empresa, una vez que Jefferd y los demás retiren su inversión, la empresa colapsará. Al escuchar eso, James quedó atónito. Ya estaba devastado por la familia Jackson que quería retirar sus inversiones. Nunca hubiera imaginado que algo así le pasaría a Cunningham Pharmaceuticals. Ellos, ¿por qué querrían retirar sus inversiones? James preguntó apresuradamente. A lo que Sacha respondió: ¿Cómo voy a saberlo? Dijeron que sabes por qué están haciendo esto. Papá. No está Matthew a cargo de la empresa constructora. Le pidió que devolviera las acciones de la constructora sin avisarme. Fue solo entonces cuando James se dio cuenta, sin lugar a dudas, que el motivo del retiro de la inversión de Jefferd era el mismo que el de la familia Jackson. Para decirlo sin rodeos, estas personas solo invirtieron porque Matthew estaba a cargo. Ahora que alguien más estaba a cargo de la empresa constructora, inmediatamente quisieron desinvertir. Mientras pensaba en esto, James se enfureció. Son jodidamente estúpidos. Soy el jefe de nuestra familia y controlo personalmente la empresa constructora. Soy de un estatus mucho más alto que Matthew. ¿Por qué quieren retirar sus inversiones? ¿Están locos? James rugió. Sacha respondió furiosamente. Lo sabía. Lo sabía. Te quitaste las acciones de la constructora, ¿verdad? Papá. Puedes dejar de preocuparme. ¿Sabes cuán grande es la escala del proyecto que está haciendo ahora la constructora? Este proyecto fue ganado por el propio Matthew y estas personas confían en él, por lo que cooperaron con la empresa. Ahora que le ha quitado las acciones a Matthew, ¿cómo pueden seguir cooperando con la empresa si no tienen a nadie en quien confiar? Papá. ¿Qué intentas hacer? ¿Estás contento de ver a nuestra familia completamente arruinada? James se quedó estupefacto y tembló cuando dijo: Sé cómo es esto posible. ¿Por qué esta gente confía en Matthew? Sacha respondió furiosamente. No importa por qué confían en Matthew. Matthew fue quien negoció el trato. Así que debes dejarlo a cargo. Es normal que quieran retirar sus inversiones ahora que ha tomado las acciones de Matthew. Muy bien. No tengo nada más que decirte. Devuélvale rápidamente las acciones de la empresa a Matthew e intentaré persuadir a Jefferd y a los demás. Si arruinamos este proyecto, nuestra familia tendrá que soportar miles de millones de deudas. Sacha luego colgó el teléfono furiosamente y James se congeló en su lugar. Mientras tanto, Ellen y los demás sintieron curiosidad y preguntaron en voz baja qué había sucedido. James explicó la situación y todos se quedaron estupefactos después de escucharlo. Matthew realmente tiene tanta influencia. ¿Por qué la familia Jackson también está de su lado?, murmuró Liam, poco convencido. Capítulo 624. Demi apretó los dientes y dijo: ¿Qué influencia?
Este perdedor mantenido solo sabe mentir y engañar a la gente. Mira a mi hermana mayor. Fue engañada por él. Jefferd. Sus hombres y los de la familia Jackson son todos idiotas. Ellos también fueron engañados por él. De lo contrario, ¿quién cooperaría con este juguete de niño? Ellen susurró. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Por qué no le devolvemos las acciones a Matthew? Demi dijo de inmediato. No. Absolutamente no. Te lo digo. Esta vez, Matthew debe ser el que está causando problemas detrás de escena. En el exterior, prometió darle sus acciones a papá. Pero en realidad se puso en contacto con estas personas en secreto y les pidió que se deshicieran de las inversiones como amenaza. De hecho, quiere obligar a papá a que le devuelva las acciones. Creo que estas personas solo están montando un espectáculo para asustarnos. ¿Cómo podían renunciar a un proyecto tan lucrativo? Si insistimos en no devolver las acciones a Matthew. O incluso si actuamos como si quisiéramos devolverles los fondos. Estas personas se asustarán de inmediato y retrocederán. Ellen estaba perdida. ¿Es realmente el caso? Liam asintió. Demi tiene razón. Este tipo de cosas es muy común en los negocios. Unir fuerzas con forasteros para intimidarnos es un truco tan encubierto. Sin embargo, si tenemos una actitud dura, estas personas seguirán priorizando sus intereses al final. Así que lo más importante ahora es nuestra actitud. Mientras no cedamos, eventualmente se comprometerán. Nadie se dará por vencido en un proyecto tan lucrativo. James asintió lentamente. Sí. El beneficio es primordial para los empresarios. Mientras tengamos una actitud dura, no cederán estos miles de millones de ganancias solo por Matthew. ¿Verdad? Sin embargo, Ellen todavía estaba un poco preocupada. Pero ¿y si insisten? No podemos permitirnos que este asunto explote. Mamá. No te preocupes. Liam se rió entre dientes. ¿Y qué si insisten? No es gran cosa. Podemos encontrar otros inversores. ¿Por qué le preocupa encontrar inversores para un proyecto tan bueno y rentable? Permítanme decirles esto. Siempre y cuando difunda la noticia sobre este proyecto, innumerables personas vendrán inmediatamente a nosotros para invertir. Cuando llegue el momento, podremos utilizar el dinero de estos inversores para devolver los fondos de esas personas antes. Problema resuelto. James sonrió de repente. ¡Qué buena idea! Liam. Eres tan inteligente. Hagamos lo que dices. Demi. Llama a Sacha y dile que se prepare para dejar que Jefferd y los demás se deshagan. Además, pídale que le diga a Jefferd y a los demás que Cunningham Pharmaceuticals tampoco aceptará su inversión para proyectos futuros. La familia Cunningham no volverá a cooperar con ellos nunca más. Diles que esto es lo que dije. James tenía una expresión arrogante. Como si ya fuera un hombre en la cima de su éxito. Demi asintió con entusiasmo. Papá. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Debemos tener una actitud dura. De lo contrario, pensarán que somos presa fácil y nos amenazarán a voluntad. Solo dame un momento para llamar a mi hermana. Con eso, Demi felizmente llamó a Sacha y le dijo lo que James le dijo con gran exageración. Después de escuchar esto, Sacha se puso furiosa e inmediatamente llamó a James. Sin embargo, no contestó su teléfono en absoluto y en su lugar hizo que Liam condujera más rápido para alcanzar a Alaric. Cuando James logró detener a Alaric, anunció con una expresión arrogante. Señor Jackson. He considerado lo que acaba de decir. ¿Cómo no quieres cooperar con la familia Cunningham? No te obligaré. No te preocupes. Definitivamente devolveré los fondos a la familia Jackson. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos.
Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.